A un economista y político que fue director del Banco de la Nación de la República Argentina. También se desempeñó como diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires en representación del Partido Unidad Popular. Actualmente es el presidente del Partido Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas. Le damos la bienvenida en modo Fontevecchia a Claudio Lozano. Con Claudio de temas que tenían que ver con actos de corrupción del pasado, con Vicentín. Pero bueno, la actualidad del día nos coloca en que no puedo comenzar preguntándote. Escuchaste recién, creo que a dos economistas, llegaste a escuchar a Marengo también. No. Llegaste a escuchar solamente a Fausto. Entrecortadamente a Fausto. Y esta idea de que los dólares alcanzan para llegar a mantener el techo de la banda hasta las elecciones de octubre y que luego de eso va a depender del resultado electoral, ¿te parece plausible? ¿Crees que no? ¿Que puede no llegar a octubre, a las elecciones? ¿Cómo ves el panorama cambiario concretamente? Mirá, yo creo que si los actores del poder se lo permiten, va a llegar a octubre, del poder que define el mercado. Me parece que lo que en todo caso queda fuera de discusión es que el conjunto de inconsistencias que tiene este programa sí le plantea fecha de vencimiento, y la fecha de vencimiento ya está. Ya te diría que ya venció en abril. Y lo salvó el fondo, el Banco Mundial y el BID, 42.000 millones de dólares de nueva deuda pública. Yo diría que el alineamiento con Trump es lo que en todo caso lo salva, y le colocó un respirador artificial que lo trajo hasta acá. Pero del mismo modo que entraron del fondo 14.600 millones de dólares, se fueron por salida de capitales 14.200 millones de dólares en 5 meses. Y si tomás el conjunto de los primeros 7 meses del año y sumás que pagaste 10.000 millones de dólares de deuda pública y se te fueron 6.300 millones por turismo, se te fueron en 7 meses 30.300 millones de dólares, que son el 70% de las reservas brutas que tiene la Argentina. De cara al próximo año hay 19.000 millones de dólares de vencimientos contra 40.000 millones de dólares de deuda bruta. Es decir, está comprometido 1 de cada 2 dólares del total de reservas que tiene hoy, brutas, no propias, el banco. O sea, esto está terminado. Habrá que ver cómo se alinean los planetas en términos políticos para que llegue o no llegue, pero está terminado. Pues sí, solo lo sostiene. Después de las elecciones está terminado. Está terminado después de las elecciones, pero si tiene que seguir vendiendo 370 millones de dólares diarios, está terminado antes de las elecciones, que esto es lo que pasó ayer. Me parece que acá el sostén político se agotó. Hay que ver cómo se reinventa este gobierno para reconstruir algún tipo de plafón político. Me resulta difícil pensarlo por el tipo de características que tiene. Y está reclamando un nuevo sostén externo. O sea, el problema es que este tipo de políticas reclama permanentemente mayor endeudamiento o ingreso de capitales de algún tipo. Y me parece que eso es lo que, digamos, está limitado y está reclamando correcciones que el gobierno tiene por lo menos definido hasta octubre no hacer. Así que de acá a octubre el gobierno agrava el cuadro, porque la decisión de no devaluar, de no llevar adelante una modificación cambiaria para tratar de llegar con una ficción de control inflacionario a octubre, lo ha llevado a confrontar incluso con los propios factores de poder que lo han venido sosteniendo hasta acá. Así que yo creo que sostén político no hay y sostén externo está por verse. Así que la verdad, acá no hay ni garantía de que llegue a octubre, ni tampoco de que en octubre le vaya bien. Porque aparte creo que también ingresó en un declive general la imagen y la palabra del presidente de la Nación. Creo que digamos, hemos tenido a alguien con un nivel de intervención política violatorio de manera sistemática de la Constitución Nacional. Creo que ha devenido en procesos de autoritarismo, represión y corrupción muy importantes. Así que me da la sensación de que esto tiene mucho olor a final, la verdad, y que creo que más tarde o más temprano habrá que discutir algún tipo de solución institucional. Vayamos entonces, Claudio, al tema que nos convocó originalmente, que tiene que ver con Vicentín, con tu etapa
en el que vos venías denunciando desde tu puesto que iba a terminar como terminó. Me gustaría, la sociedad obviamente no tiene por qué recordar los hechos y dedicar el tiempo que nosotros dedicamos a estos temas, que también, abusando del didactismo, nos hagas una síntesis de lo que pasó con Vicentín, lo que vos denunciaste y lo que está pasando ahora. Bueno, en realidad lo que está pasando ahora es que una causa que comenzó con el primer informe que yo hice, allá por febrero del 2020, fue tomada en ese mismo momento por un particular que hizo una denuncia penal y la tomó el fiscal Policitas y comenzó la investigación. Yo en marzo del año 2020 hice la presentación testimonial ante el fiscal, llevé todos los elementos de lo que había pasado. Lo que había pasado es que el grupo empresario Vicentín tenía una connivencia política con el gobierno de Mauricio Macri y el propio expresidente hablaba con el presidente del Banco Nación, González Fraga, en ese momento, para que Vicentín no tuviera problemas de financiamiento crediticio. Vicentín tenía abierto una línea de crédito de prefinanciación de exportaciones que a partir del año 2018 queda ya sin calificación de riesgo. O sea, Vicentín opera sin cumplir con las normas internas del banco y directamente ya durante el 2019 ya no solo no cumple con la normativa interna del Banco Nación, sino que tampoco cumple con las normas generales del sistema financiero que establece un límite para el crédito que puede tener un grupo empresario respecto al patrimonio del banco. O sea, Vicentín tenía una deuda con el Banco Nación que superaba el 15% del patrimonio del Banco Nación. Y obviamente eso no está permitido. Y para colmo de males, a partir de agosto, es decir, a partir de la derrota de Macri en las PASO, Vicentín directamente deja de pagarle, porque esa línea de prefinanciación es una línea que establece un nivel disponible que el empresario lo va tomando y va pagando, va tomando, va pagando. Bueno, a partir de agosto no pagó más nada. Y sin embargo siguió tomando, y llegamos al punto más claro de la connivencia, que es que había una cuenta en garantía en el banco respecto al crédito que tenía Vicentín, por donde ingresaban los dólares de las exportaciones que Vicentín realizaba. Esa cuenta acumuló 791 millones de dólares hasta diciembre del año 2019. No podían tocar esos dólares representaban más del doble de lo que era el crédito que Vicentín tenía con el banco, al cual no le estaba pagando hace 6 meses con una calificación que estaba vencida hace 2 años. Y me perdí, ¿esos 700 millones quién los tenía? ¿Los tenía Vicentín o el banco? Claro, Vicentín. Fue sacando, fueron los créditos, es el monto de crédito que Vicentín... O sea, finalmente en lugar de pagarle al banco, no le pagaba y se quedaba con los ingresos de los dólares de las exportaciones. Financiaba exportaciones, derivaba fondos al exterior, hubo un discovery llevado adelante por los bancos extranjeros que encontró desvío a paraísos fiscales. El grupo empresario en la práctica a partir del 2012 comenzó a sacar la cabeza del grupo empresario de la Argentina a Uruguay, conformó el holding Vicentín Family Group y transformó a Vicentín Argentina en el lugar de consecución de deudas, pero en realidad derivaba los fondos hacia afuera. O sea que lo que quedó acá fue una especie de cáscara de deudas. Y en este sentido, lo que me parece importante remarcar es que estaban los dólares de Vicentín en una garantía donde el banco podría haberle ejecutado y recuperar el dinero. Y lo que hicieron las autoridades con González Fraga al frente fue autorizarle a sacar todo ese dinero. Cuando nosotros ingresamos al banco, ya la cuenta en dólares estaba vacía, y consecuentemente a partir de ahí Vicentín presenta su pedido de concurso de acreedores y demás. Así que... ¿Cuánto aportó Vicentín a la campaña de Juntos por el Cambio? O sea, ¿hay alguna relación en el...? Vicentín era el principal aportante, no me acuerdo ahora exactamente el número, pero fue el principal aportante de la campaña electoral de Juntos por el Cambio. Él, uno de los directivos de Vicentín, era presidente del PRO en la provincia de Santa Fe. Eran conocidas las visitas de Macri a los campos de Vicentín. Hay una relación directa con el expresidente.
y era Vox Populi al interior del Banco Nación, en las líneas de gerencia y demás, el tema de que cualquier dificultad que se planteaba, porque obviamente cuando la línea discutía con Vicentín el tema del mantenimiento de la línea de créditos, las irregularidades aparecían y había debates con la gente de riesgo y demás. Y básicamente lo que comentaban todos era cómo Vicentín tenía acceso directo a la Casa Rosada y cómo desde la Casa Rosada los llamados a González Fraga facilitaban este tipo de situaciones. Claudio, otro tema que te marcó a vos en el pasado, reciente, es tu discusión dentro del oficialismo de aquel entonces, de la presidencia de Alberto Fernández, de la política económica. Me gustaría una especie de balance económico, un requiem de lo que fue aquello, primero con Martín Guzmán y después con Sergio Massa. Mira, nosotros tuvimos un desacuerdo general desde un comienzo. Vicentín en todo caso fue uno de ellos, porque para nosotros Vicentín, por ejemplo, en el marco de esta creencia privilegiada que el banco tenía de 300 millones de dólares, permitía tomar control sobre la empresa y permitía conformar una empresa mixta entre el Estado y los productores, que actuara como testigo de un comercio de granos que es absolutamente opaco en la Argentina y que tiene un sistema de triangulación entre Paraguay, Rosario y Montevideo, por el cual por cada dólar que ingresa a la Argentina en un dólar que queda fuera. Se pierde muchos millones de dólares y mucha recaudación fiscal por el sistema de elusión que existe, o de evasión legal que existe en el comercio exterior de la Argentina. No hubo voluntad por parte del gobierno de Alberto Fernández de avanzar en esta dirección, y por lo menos para nosotros, desde una perspectiva que pretenda retomar el control de la economía en la Argentina, una regulación diferente del comercio exterior es absolutamente imprescindible. Un control más claro sobre la oferta de divisas para poder estabilizar el funcionamiento de la economía argentina es imprescindible. En segundo lugar, para nosotros el modo de plantear la discusión sobre la deuda fue absolutamente, débil. Me parece que, nosotros creemos que desde el punto de vista de la Constitución Nacional y de la legislación de la Argentina, el endeudamiento que tomó Macri con el fondo era nulo, y en segundo lugar, desde el estatuto del fondo, las relaciones con la Argentina estaban plagadas de absoluta irregularidad, igual que ahora, en donde el fondo acaba de autorizarle a Caputo que venda dólares, cuando en la práctica, en su propio estatuto tiene establecido que si los dólares entran por una ventanilla y se van por la otra, tiene que interrumpir la asistencia financiera. El fondo no podía prestarle nunca a la Argentina los más de 50.000 millones de dólares que le autorizó. Tenía una relación con la cuota que hacía que Argentina solo podía tener no más de 22.000 millones de dólares. Había una discusión que permitía que Argentina llevara al fondo a Naciones Unidas y plantear la corresponsabilidad del fondo en la crisis argentina. Todo esto le hubiera dado al país un margen de negociación diferente y lo hubiera salvado de quedar entrampado en un régimen de política que el fondo recomienda de manera general en los países y que no se ajusta a las necesidades que la Argentina tiene. Así que nuestro desacuerdo con la política en general, tanto en la etapa Guzmán como en la de Massa, fue permanente. ¿No hay ninguna diferencia en la de Massa con la de Guzmán? La diferencia es que Guzmán creyó en que sobre la base de una armónica negociación con el fondo iba a tener una contemplación respecto a Argentina que se iba a traducir en bajarle los sobrecargos, en mejorarle los plazos, en reducir el capital, en alguna variante, y como suele ocurrir, nada de eso ocurrió. O sea, creo que me extrañó, porque eres un especialista en este tipo de cuestiones, pero me parece que a veces ciertas miradas cargadas de cierto tecnicismo o academicismo y poco inscriptas en la lógica política que tienen las cuestiones, pasan por alto que se juegan otras cosas. Pero ¿por qué digo esto? Porque me parece que lo que no se entiende es que el crédito del fondo y la función del fondo hoy a nivel internacional
es distinta a la de otros tiempos. No es un crédito stand-by tradicional, no es un facilidades extendidas común, es un crédito de claro contenido geopolítico. El fondo es hoy una herramienta muy clara de la nueva estrategia de política exterior de los Estados Unidos en el marco del conflicto con China y vinculada centralmente a frenar la influencia china sobre América Latina y particularmente sobre Argentina. Y por lo tanto el control estricto sobre la política local de nuestro país es una definición. Y por eso los créditos son créditos que trascienden los gobiernos. Son créditos que fueron dados para Macri, independientemente de la suerte que Macri tenga, y para sostenerlos con Alberto Fernández, y son créditos para Milei, independientemente de la suerte política que Milei tenga, van a seguir estando controlando el destino argentino, porque el tema es frenar la influencia china, cosa que viene de la mano de otro conjunto de cuestiones que están claras, que tienen que ver con la discusión de la base asociada en Ushuaia para acceder al continente antártico, viene asociada al tema de una base americana cercana a Vaca Muerta y a la zona de donde está la base china de Neuquén, viene asociada a todo un conjunto de intereses geopolíticos, el control de la hidrovía, me parece que se pierde de vista que acá estamos en una discusión diferente a la de otros tiempos. No es simplemente un problema financiero el acuerdo con el fondo. ¿Y el próximo gobierno? Cuando además del de Macri tenga el de Milei. Tendría que hacer exactamente lo mismo. Tendría que plantear el planteo que no se hizo para el de Macri, también para hay que discutir con la ley en la mano, con la jurisprudencia argentina, con la tesis de la deuda odiosa a nivel internacional y con las irregularidades del fondo. Y hay que llevar al fondo a donde están sus mandantes, que es las Naciones Unidas. No es en el fondo, donde en realidad los mandantes valen por la cuota que ponen. En realidad, después del acuerdo con Argentina, el fondo sí hizo su autocrítica y limpió a todos aquellos que intervinieron en lo que fue el crédito de la Argentina. Es más, hoy la responsable del área de estrategia y táctica del fondo denuncia lo impagable del crédito a la Argentina y de que es absolutamente inviable y renuncia. Ahora vuelven a dar. Y vuelven a darle. Hay que preguntarse un poquito, ¿por qué le dan a la Argentina algo que ellos sabían, tanto los que tomaban acá como los que prestaban, de que esto era impagable? Que Argentina no podía hacer esto. ¿Por qué lo hacen? Por la sencilla razón de que es una correa que permite mantener controlado el rumbo del país y acá en adelante, más allá de quien gobierne. Pedro Lozano, muchísimas gracias. Fue un gusto hablar con vos. Gracias. 3 minutos en todo el país, en Buenos Aires.